buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de el horario en el que estés mirando este video. Espero que estés muy bien y te estés cuidando mucho. Yo ahora estoy en Santiago, en mi casa, junto a mi familia, y estamos en el año 2020 y todos sabemos que hay una pandemia mundial. Y también sabemos que el año que recién pasó hubo un estallido social en nuestro país. Si es que no se dieron cuenta, acabo de describir mi contexto en estos momentos. Entonces vamos a revisar qué es el contexto, para que así tú puedas entender cuál es el entorno en el que uno se desenvuelve y el contexto de los personajes de las obras literarias que vamos leyendo. Entonces, el contexto es un conjunto de situaciones que rodea a una persona o a un personaje. Para poder entender en profundidad un contexto, vamos a revisar tres de las grandes dimensiones más importantes que presenta el contexto. Te invito entonces a que mientras describo cada una de estas dimensiones pienses en cómo es tu contexto, según la dimensión que yo esté explicando. Primero, la dimensión espacial es el lugar o lugares en los que está una persona o donde se ambienta una obra. Una persona o personaje, al cambiar de espacio, se enfrenta a distintos espacios físicos. Por ejemplo, yo ahora estoy en Santiago y sabemos que está comenzando ya la primavera, hace un poquito más de calorcito. Por otro lado, por ejemplo, si pensamos en Moana, de la película de Disney, ella estaba en una isla tropical en la Polinesia, donde el frío no era un problema, pero sí lo eran las marejadas. En segundo lugar, está también la dimensión histórica, que es la época en la que una persona se encuentra o en la época donde se ambienta una obra. En esta se hace referencia a los acontecimientos históricos que van ocurriendo dentro de una línea temporal en la que vive una persona o en la que se sitúa el libro. Es decir, los hechos que ocurren en la época en que vive una persona o el entorno de la obra. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en el año 2020, donde hay una pandemia mundial. En otro extremo, por ejemplo, Ana Frank, que vivió a mediados del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en esa época existía el nazismo y los alemanes perseguían constantemente a los judíos. Qué repudiable, ¿no? Por último, y muy importante, también está la dimensión sociocultural. Estos son los estilos de vida, por ejemplo, las creencias políticas, la situación económica y las costumbres en que la persona o personaje está envuelto y crece. Las personas en su vida se pueden ir enfrentando a distintas realidades socioculturales. Esto igual puede pasarle a los personajes a medida en que se va desarrollando la obra. Veamos, por ejemplo, la vida de una gran escritora de nuestro país y Nobel de Literatura, que fue Gabriela Mistral. Gabriela creció en una casa muy modesta donde su madre era bordadora y su padre las abandonó lamentablemente cuando Gabriela tenía 3 años. Su media hermana era maestra rural y siempre le inculcó la pasión por la lectura. Era un entorno muy religioso. Ella luego con el tiempo se volvió también maestra rural y de vez en cuando escribía en un diario de la época. Cuando fue reconocida por sus dotes en el aprendizaje y en la escritura, vivió una serie de cambios socioculturales, ya que se dedicó a asumir como representante diplomática chilena en varios países, donde se enfrentaba a culturas que eran totalmente distintas a la suya. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que Gabriela Mistral estuvo en un entorno más modesto en su infancia, luego pasó a un entorno más educacional cuando se hizo maestra, para finalmente entrar en un entorno donde se encontraba con personas que se desenvolvían en distintas culturas. Todas estas dimensiones que vimos recién no funcionan por separado, sino que se relacionan constantemente entre sí. Es decir, todas las personas viven bajo estas dimensiones simultáneamente. Por ejemplo, en un principio vimos el contexto histórico de Ana Frank, que era la Segunda Guerra Mundial, pero este personaje a la vez está bajo un contexto espacial que sería Ámsterdam en Holanda. Y también está rodeada por un contexto sociocultural, que sería una familia judía que vivía en un espacio muy pequeñito porque tenía que esconderse de los nazis. Ya sabiendo esto, entonces te quiero invitar a que reflexiones cuál sería tu contexto, tomando en cuenta estas tres dimensiones. Esto sería todo por hoy. Cualquier duda que tengas o inquietud, me quedo atenta al correo. Cuídate mucho y nos vemos.